La literatura griega es el principal legado que ha podido dejarnos la antigüedad, si se exceptúan los libros del Antiguo y Nuevo Testamento y otras escrituras hebreas. En fantasía creadora, en variedad, belleza, originalidad y vigor, excede mucho a la de Roma, a cuyos escritores sirvieron de modelo en algunos géneros literarios las obras de sus predecesores griegos. La literatura de Egipto, así como las de Asiria, Babilonia y Fenicia, han perecido casi en su totalidad, pues las muestras aún no descifradas y escritas en colecciones de tabletas de arcilla que proceden de alguno de los indicados países poco pueden contribuir al conocimiento de su progreso literario. El Zen Avesta, texto sagrado de los persas, carece de mérito notorio. Los libros indios llamados Vedas no poseen interés general. Los poemas épicos sánscritos llamados el Ramayana y Mahabharata contienen sorprendentes episodios. La poesía lírica de los indios muestra tiernos sentimientos, hermosas descripciones de la naturaleza y profunda observación y sabiduría. El drama indio tiene también mérito, pero no es comparable con las producciones modernas europeas, ni con las de la antigua Grecia. Aún las mejores producciones indias en el género literario difieren de un modo esencial y técnico de aquellas obras consagradas por la fama, hijas del pensamiento helénico y a las que son muy inferiores. La poesía épica. Los dos grandes poemas épicos, la Ilíada y la Odisea, son, sin duda, los de más antigua producción en la literatura europea y los de más mérito en su género, en la literatura universal. Se ha discutido mucho su paternidad literaria, pues aunque algunos los consideran como producidos espontáneamente por la inspiración popular, otros, en cambio, los atribuyen a Homero, poeta cuya personalidad no está bien identificada, pero cuya cuna se la disputan 7 ciudades de Grecia: Esmirna, Pilos, Colofón, Kos, Quíos, Argos y Atenas. Los investigadores modernos estiman posible la autenticidad de su persona y la paternidad de los mentados poemas. Lo que resulta cierto es que, compuesto por un solo autor, debieron pasar al dominio popular por los cantos de los rapsodas y se incorporaron al acervo literario del pueblo. Su época de aparición se fija en el siglo IX antes de Jesucristo. Fueron compuestos de memoria y se transmitían por recitaciones orales. Se escribieron por primera vez en la forma en que han llegado hasta hoy, día en el siglo VI antes de Jesucristo, durante el reinado de Pisístrato, en Atenas. Están redactados en el idioma corriente en Atenas en la época de su escritura, que lo era el griego jónico, con ligera influencia del dórico. En Grecia, estos escritos, que eran enseñados en las escuelas, fueron los fundamentos de la literatura poética. En todo tiempo se han considerado como modelos del género épico. En la Odisea se cuentan las aventuras de Ulises, otro de los héroes griegos, en su viaje de regreso a su patria, Ítaca, desde Ilión. A través de la ficción poética se adivina un fondo de realidad en los relatos, pero es innegable que el valor literario del poema se une al histórico, ya que en sus pasajes se hacen minuciosas descripciones de algunas modalidades de la vida de los griegos y del estado de su civilización en aquella época. Se cree que aquellos poemas se compusieron hacia el año 1000 antes de Jesucristo,
aunque siempre estos datos cronológicos hay que tomarlos con alguna reserva. Ahora, ¿están listos para navegar por los mares como Odiseo? Embarquen con nosotros en la travesía. ¿Cómo ha sido nuestra experiencia emocional al leer la Odisea? Leer la Odisea nos conmovió profundamente, porque vimos en la historia de Odiseo la vida de muchos trabajadores que deben dejar sus casas para sobrevivir. Sentimos esa nostalgia por la que uno deja atrás la familia, los hijos, la comida de la casa, las costumbres. Odiseo lucha durante años para volver a Ítaca, como lo hacen muchos trabajadores golondrinas, que viven lejos, aguantando condiciones duras, pero con la esperanza de volver a su lugar, aunque sea por un tiempo. Su historia no solo es un poema antiguo, es el reflejo de muchas vidas de hoy, llenas de distancia, esfuerzo y amor por lo propio. Definimos y caracterizamos la épica. Según Boura, la épica se caracteriza por tener verso, un narrador omnisciente, uso de epítetos y fórmulas fijas, y tiene un héroe central con valores ejemplares y la intervención divina. La épica es un relato de aventuras de un héroe que enfrenta grandes desafíos. En la Odisea, Odiseo representa a todas las personas que no se rinden, aunque la vida ponga obstáculos. Es épica también la lucha del trabajador que madruga, que soporta el desarraigo y sigue adelante con su familia. La épica no solo es pelear con monstruos, es pelear con la realidad, con el cansancio y aún así no abandonar la meta. Una breve biografía de Homero. Homero fue un poeta griego de hace más de 2700 años, que escribió la Ilíada y la Odisea. Aunque no sabemos mucho sobre su vida, su obra sigue viva porque toca temas universales: el dolor de estar lejos, la lucha por volver, el amor por la familia. Por eso, aunque vivió hace mucho, su palabra sigue siendo actual. Que el autor de la Odisea se llamara realmente Homero es algo que parece carecer cada vez más de importancia. Lo verdaderamente importante es que bajo este nombre, supuesto o no, se encuentra un genial poeta que supo dar una uniformidad de lengua y estilo a una serie de elementos heredados del folclore mediterráneo, Anatolio, de la saga griega y del mundo mágico, consiguiendo construir esta monumental epopeya dramática. ¿Cómo es el mundo de Homero? ¿Cómo es su estructura? En el mundo de Homero, los valores son primordiales. En primer lugar, su hombría se prueba en la batalla, que no solo es el campo fundamental de la conducta heroica, sino la prueba que verifica la totalidad de las cualidades de un hombre, físicas, morales e intelectuales. En cuanto a las creencias religiosas, se puede decir que, aunque parte de ella es esencialmente sacra y otra parte profana, por lo general es a la vez la uno y la otro, con lo que ganan ambos aspectos. Y la sociedad en el mundo de Homero es más un mundo de reyes que de aristócratas. El centro de la sociedad es el rey. Los héroes siguen un camino de pruebas y superación. ¿Qué es lo que los convierte en héroes? El héroe no nace, sino que se construye a partir de la experiencia. Este proceso, llamado Camino del Héroe, comienza siempre con el abandono del lugar natal, a raíz de una necesidad o de un llamado. En el caso de Odiseo,
es llamado para participar en la guerra de Troya. La Odisea narra el viaje de regreso de Odiseo a su hogar, desde Troya. Antes de la guerra, Odiseo reinaba en una isla llamada Ítaca, en el mar Egeo. Cuando se desató la guerra de Troya, se unió al ejército de Agamenón. Se despidió de su amada Penélope y de su hijo Telémaco, sin saber que pasaría 20 años hasta su retorno. Con el tiempo, la ausencia del rey se hizo notable. Algunos hombres comenzaron a cortejar a Penélope y fueron consumiendo la hacienda de Odiseo en un banquete casi continuo. En algún momento se lo supuso muerto, pero Odiseo era uno de los favoritos de la poderosa Atenea, que no lo abandonaría. Un breve argumento de la Odisea. La Odisea cuenta como Odiseo, después de la guerra de Troya, tarda 10 años en volver a su casa. Enfrenta muchos peligros, pero nunca se olvida de su hogar. Es lo mismo que viven los trabajadores migrantes o golondrinas. Están lejos, se enfrentan a condiciones duras, a veces no tienen certeza, pero siguen trabajando con la mirada puesta en volver a su tierra, reencontrarse con los suyos y abrazar todo lo que dejaron. Incluimos 3 características de la obra e incorporamos citas que la ejemplifiquen. ¿Cómo incorporaríamos estas lecturas en la secundaria? La Odisea puede abordarse en la secundaria a través de proyectos interdisciplinarios. Se puede trabajar desde la lectura grupal, la dramatización, el análisis de personajes, la redacción de nuevas versiones y la reflexión sobre los valores que encarna Ulises, como por ejemplo la resiliencia, la astucia, la lealtad y la búsqueda de su hogar. En la escuela podemos usar la Odisea para hablar sobre las realidades de la migración, el desarraigo, el trabajo rural y la espera. También nos permite reflexionar sobre la importancia de los vínculos, la familia, la fuerza para seguir adelante y cómo las historias antiguas tienen mucho que ver con lo que vivimos hoy. Los estudiantes pueden incluso escribir sus propias odiseas, personales o familiares. ¿Creen que algo de ese mundo continúa en nuestra sociedad actual? ¿En dónde? ¿Por qué? Sí, ese mundo está más presente que nunca. Las odiseas modernas se viven en rutas rurales, en las ciudades, en los campos. Muchas personas se van lejos para trabajar, extrañan, sufren, esperan volver. Odiseos somos todos cuando luchamos por lo que amamos, aunque estemos lejos, y Penélope también está en quienes se esperan en casa, confiando en que el amor es más fuerte que la distancia. Muchos aspectos del mundo homérico aún existen en la sociedad actual. Como afirma Baura, el ideal heroico estima indispensable las cualidades físicas, pero no otorga menos valor a las cualidades de la inteligencia y el carácter. Hoy seguimos admirando a quienes se enfrentan a adversidades con inteligencia y fuerza. Su mente es un farol, en cada combate su fuerza es un sol, sabiduría en sus labios, justicia al sonar, en el campo de guerra no hay quien la pueda igualar.